Sí, porque nosotros lo venimos advirtiendo, el escándalo desde aquel viernes 14 de febrero a las 7 de la tarde en el cual Milei tuiteó la estafa Libra, son dos escándalos. Por un lado, la estafa Libra en sí, pero por otro lado, esta dinámica de Javier Milei de, como vos decías, cobrar coimas por acceso privilegiado a él, al ir a pescar gente dispuesta a pagar a cambio del acceso a Milei. Volvemos a citarlo, es uno de los medios más importantes del mundo en términos de finanzas. Hoy vuelve a publicar otra denuncia contra Javier Milei, que en este... Milei no le sirvió de nada, pero empezó a copiar todas las cosas que hacía Trump. Una de las cosas que hizo Trump es meterse con los inmigrantes. Y Milei mandó, de hecho, a alambrar la frontera entre Salta y Bolivia. ¿Se está calentando ese tema en Estados Unidos? Se está calentando muchísimo. Sí, porque nosotros lo venimos advirtiendo, el escándalo desde aquel viernes 14 de febrero a las 7 de la tarde en el cual Milei tuiteó la estafa Libra, no lo iba a abandonar tan fácilmente. El gobierno, creo que ya se cansó de intentar que el tema quede atrás, entonces lo único que hace es ignorarlo, pero siguen saliendo a la luz. Son dos escándalos. Por un lado, la estafa Libra en sí, pero por otro lado, esta dinámica de Javier Milei de, como vos decías, cobrar coimas por acceso privilegiado a él. Algo que venía de antes. ¿Te acordás de las declaraciones de Pallarols? ¿Te acordás de lo que se comentaba durante la campaña de Karina? Bueno, obviamente que durante el Libra Gate aparecieron también declaraciones en ese sentido, que Tech Forum era un lugar armado para ir a pescar gente dispuesta a pagar a cambio del acceso a Milei. Y Bloomberg, nada más y nada menos, volvemos a citarlo, es uno de los medios más importantes del mundo en términos de finanzas. Hoy vuelve a publicar otra denuncia contra Javier Milei, que en este caso lo tenemos en la placa 11. Dice que cobraba $20.000 el cubierto para compartir una cena con él cuando era diputado. Cuando él era diputado, esta es una nota que salió Por si alguien publicada. lo duda, eso está prohibido, ¿eh? Estás usando tu cargo público para ganar dinero. Así es. Esto es una nota que salió publicada hace un par de horas nada más. La firma Ignacio Liberadol, un periodista acá de La Nación, es decir, alguien que está inserto en el sistema de medios. Es Bloomberg. Ahora está en Bloomberg, pero durante mucho tiempo estuvo, ¿no?, en La Nación. El hermano es el que está. El hermano. Ok, perdón, pido entonces disculpas. Pero bueno, tiene que ver con alguien que tiene acceso a ese mundo y que habló, y lo cuenta en la nota, con varios empresarios que participaron de estas cenas. Voy a resumirlo muy brevemente, porque la verdad es que no hay mucho novedoso. Todo esto les va a resonar, porque ya lo escuchamos otras veces, porque era un modus operandi, era la manera habitual en la que funcionaba. Dice que las cenas que armaba Milei salían $10.000 en 2021 y 2022, pero se duplicaron en valor en 2023 a medida que se acercaba la campaña. Imagínate lo que vale ahora. Presidencial. Eso dice dos cosas. Por un lado, que Milei podía cobrar más porque pasó a ser un candidato, pero también que cuando empezaron la campaña presidencial necesitaban financiarse. Claro. Y por eso empezaron a cobrar más por esas cenas. Y esto es interesante. Dos organizadores cita la nota de estas reuniones. Uno, Nicolás Posse, que fue el primer jefe De gabinete y que se sabía que era su contacto con el mundo empresarial. Con lo cual no sorprende que estuviera a cargo de estos vínculos. El segundo es un nombre que quizás no les suene, pero que es está tomando bastante atención en estos días, que es el de un director del Banco Central, apellidado Wasserman. Es el esposo de Pilar Ramírez, la titular de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo muy activo en el cierre de listas. De hecho, en el equipo de Adorni se quejaban de que lo pusieron a Adorni, pero no lo dejaron a Adorni elegir a quienes lo acompañaban en la lista, porque eso lo estaban monopolizando Wasserman y Ramírez. Bueno, según cuenta esto, en el departamento, en la Torre Le Parc, que pertenece a esta pareja, es donde se hacían algunas de estas reuniones. Consultado por Bloomberg, Wasserman reconoció que hacía reuniones y cenas de empresarios con Milei en su departamento, que esta segunda vertiente del escándalo empieza a tomar más tracción,
que es el tema de las coimas y que va por separado de Libra. Libra fue una estafa que seguiría siendo una estafa si nadie hubiera pagado para acceder a Milei para hacerlo. Pero lo que destapó Libra es que además Milei vendía acceso privilegiado a cambio de sumas considerables de dinero, obviamente cada vez más altas a partir de que llegó a la presidencia, y este tipo de notas lo vuelve a confirmar. Así que ojalá algún fiscal, algún juez en la Argentina se decida a empezar a preguntar. Sí, por ahora no. Quería preguntarte otra cosa. Milei no le sirvió de nada, pero empezó a copiar todas las cosas que hacía Trump. Una de las cosas que hizo Trump es meterse con los inmigrantes. Y Milei mandó, de hecho, a alambrar la frontera entre Salta y Bolivia. ¿Se está calentando ese tema en Estados Unidos? Se está calentando muchísimo ese tema en Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, bueno, esto empezó y lo contamos acá en los primeros días del gobierno de Trump. Hacían redadas en los lugares donde trabajaban inmigrantes, en las estaciones de servicio donde paraban a cargar nafta. Esto continuó. Podemos empezar, porque lo que empezó a pasar hace un mes son dos cosas. Por un lado, es que los deportados ya no los devuelven a su país de origen, sino que los mandan a El Salvador, donde Bukele los mete en cárceles de máxima seguridad. Sin importar si son colombianos, venezolanos, salvadoreños o cubanos. Tenemos acá... Pero no entiendo nada. El tape número 4. Primero no corresponde que vayan presos. Y después, ¿por qué iría preso a un tercer país? Porque básicamente lo que estamos viendo es el comienzo de deportaciones en masa y campos de concentración. Si lo tengo que decir en pocas palabras, es eso. Lo que estamos viendo son deportaciones en masa, latinos varones jóvenes que tienen tatuajes sin importar su estatus adentro. Arranquemos entonces con el tape 4, ¿sí? Que es donde se ve, porque además lo usan para propaganda, no lo ocultan. Esa es la diferencia con otras épocas, que esto lo hacen y lo muestran de propaganda. Ahí lo tenemos. Estos son clips de TikTok oficiales del gobierno de Estados Unidos, musicalizados con canciones pop de moda, donde muestran la forma en la cual se llevan esposados a estas personas, entre las cuales seguramente puede llegar a haber algún inmigrante ilegal, puede llegar a haber un delincuente, pero como no tienen juicio previo, no hay manera de saberlo, y ese no es un detalle menor. Porque si vos tenés papeles, pero a vos te levanta la policía, y lo primero que se enteran tus abogados es que estás a 1500 kilómetros, no tenés muchas oportunidades de demostrar lo que valen esos papeles. Con lo cual, con que digan que sos ilegal, ya alcanza para meterte en este limbo. Y veamos lo que pasó hace unos días en la Universidad de Taft, que es una universidad importante en Estados Unidos, con una estudiante, Rumesia Ozturk, estudiante de un doctorado de 30 años, que vivía desde hace 10 años en Estados Unidos, proveniente de Turquía, que a fines del año pasado publicó una nota de opinión contra el genocidio en la Franja de Gaza, y que hace 10 días los invito a ver lo que sucedía con ella mientras caminaba por la calle. Ahí la vemos a ella caminando y vemos cómo es rodeada por un grupo de personas encapuchadas, de civil, en algún caso con la cara cubierta. Uno le saca el teléfono, la empiezan a rodear. Insisto, personas de civil, algunos con la cara cubierta por máscaras, y entre 6 la rodean y la suben a una camioneta. Son como una especie de secuestros. Son secuestros. Es una imagen distópica. Ahí vemos cómo la rodean entre 5 o 6, un par miran para afuera para evitar que se arme quilombo, y se la terminan llevando en una camioneta. Les voy a pedir el 3A, donde le preguntan a Trump en una conferencia de prensa si puede detener y deportar a la gente sin pruebas, y esto es lo que contesta el presidente de Estados Unidos. Señor presidente, ¿usted cree que tiene la autoridad, el poder para atrapar a la gente, deportarla y luego no tener la obligación de mostrar evidencias en una corte? Bueno, eso es lo que dice la ley y lo que nuestro país necesita, contesta Donald Trump. Donald Trump. Veamos otro tape, el 3, donde mostramos, así como veíamos hace un rato cómo subían en el avión a los deportados, cómo los bajan en El Salvador, en estos verdaderos campos de concentración tercerizados en otro país.
Ahí vemos varios soldados por cada una de estas personas que ya están reducidas, encadenadas. Una serie de vehículos de alta seguridad. Los desnudan, les cortan el pelo. Bueno, todo lo que ya estábamos acostumbrados a que hiciera Bukele dentro de El Salvador, pero ahora tercerizando al gobierno de Estados Unidos en la tarea de estos te juro, deportaciones masivas. Tremendo, tremendo. Sí, parece una película, o sea, Parece una horrible lo que película, voy a ¿no? decir, pero no puedo creer que sea real. Digo, ¿Sabes que estamos en un país en el que se lee poco lo que pasa en el mundo. Vos, en el mundo de los diarios, vos entrás y abren, ahora los diarios de papel no están más, por internacionales. En Argentina nunca estuvo esa tradición, se dan pocas notas de lo que pasa en el mundo, pero es importante porque lo que pasa en el mundo después se traslada acá. Se traslada acá. En Europa ya varios países están advirtiendo a sus ciudadanos que si van a Estados Unidos tengan la precaución de que pueden ser deportados o agredidos. ¿Sabés que Se sumó Portugal. No en estos solo días. eso. Sí, ¿sabés que los alemanes le dieron instrucciones a su ciudadanía que tengan comida y bebida, qué sé yo, para 3 días por si hay una guerra? Sin explicarles con quién, se supone que con los rusos. Digo, están pasando cosas muy fuertes. Sí, y no solo eso, ya las universidades también le advirtieron a sus estudiantes extranjeros que en las vacaciones no se vayan al extranjero porque no les pueden garantizar que los vuelvan a entrar. Está pasando eso. Sí. Y hace 2 días, alrededor de 1000 estudiantes extranjeros con visas F1, que son las que da el Estado de Estados Unidos para permitirte estudiar ahí, recibieron un mail del Departamento de Estado diciendo que sus visas habían sido revocadas y que se tienen que autodeportar, es decir, ellos pagarse el pasaje y volver al país de origen si no quieren terminar ahí en El Salvador encadenados en una cárcel. Esto realmente es grave y les voy a mostrar una última cosa para que se entienda, porque ya dijimos que lo que en otras épocas se hacía de manera oculta, digo, voy a hacer un ejemplo que algunos dirán es muy brutal. Yo tengo miedo que la historia dentro de unos años me diga que me quede corto. Pero Hitler no hacía propaganda con los trenes que se llevaban judíos a los campos de concentración. Es más, trató de mantenerlo oculto durante la mayor cantidad de tiempo posible. Acá propagandizan estos hechos, pero además, ¿saben que hace unos días, no sé si estuvieron en las redes, que salió una nueva tecnología que te ponía un filtro que podías transformar cualquier foto en una caricatura de Estudio Ghibli, que es un estudio japonés muy popular? Bueno, los voy a invitar a ver la placa número 5. Así, este es un tuit oficial de la Casa Blanca. A una mujer, es un caso real, a la que se llevaron arrestada. En este caso, en una causa por droga. Pero sí, es una más allá de eso, total. la deshumanización que implica que la Casa Blanca suba una caricatura de una situación de una mujer esposada en manos de la policía. Da cuenta... Eso se de que es parece a lo de los nazis.